Esta presentación es acerca de conciliación medicamentosa. Mi nombre es Zuli Guerrero, química farmacéutica de la S. Pasto Salud. ¿Cuál es el objetivo general de conciliación medicamentosa? Es garantizar que los pacientes reciban todos sus medicamentos necesarios mientras se está atendiendo en la S. Pasto Salud, con la dosis, la vía y la frecuencia correctas, dependiendo y de acuerdo de su situación actual, y se debe incluir la nueva prescripción realizada en la IPS. Es importante recordar que no solo son los medicamentos prescritos por un médico, un odontólogo, sino aquellos medicamentos que el paciente toma por su propia cuenta y que son de venta libre. Finalmente, esto se realiza para establecer un listado único de medicamentos para el manejo, sea intrahospitalario o ambulatorio, de cada uno de nuestros pacientes. Como objetivos específicos está el obtener un listado completo y al día de los medicamentos que el paciente toma, además de los medicamentos habituales y de los que él se automedica. Se incluye en la lista de conciliación medicamentosa productos naturales, suplementos dietarios, hierbas aromáticas que pueden hacer alguna interacción con nuestros medicamentos. Se compara la lista de los medicamentos que el paciente toma previamente o con los medicamentos prescritos actualmente por el médico de acuerdo a la situación actual del paciente. Se debe conocer también los antecedentes alérgicos del usuario, no solo a medicamentos, sino a alimentos, a medio ambiente, porque estos pueden afectar la eficacia de la farmacoterapia o de la atención en salud. También aquellos medicamentos que fueron interrumpidos por decisión del paciente por producirle algún efecto secundario. Se determina entonces el grado de adherencia del paciente al tratamiento farmacológico y si este es el más adecuado para él o si se necesita realizar alguna modificación. ¿Qué es entonces conciliación medicamentosa? Es un proceso formal, es decir, debe estar consignado en la historia clínica del paciente, en el que se obtiene un listado completo de los medicamentos que toma el paciente previo al ingreso o previo a la atención en salud que se le va a dar en la S. Pasto Salud. Los cambios que se realicen en el tratamiento se deben registrar en la historia clínica y además se deben explicar al paciente en el egreso hospitalario o en el egreso en consulta externa o al egreso en odontología, y se debe informar que los tiene que tener en cuenta para sus próximas atenciones. ¿Cuáles son las fuentes de información para el listado de conciliación? Evidentemente es el paciente quien es el dueño de su farmacoterapia y debemos incitarlo a conocer qué medicamentos está administrando, en caso de automedicarse, informar al médico qué medicamentos se está automedicando para mirar si son adecuados o no, qué hierbas, qué medicamentos naturales, suplementos dietarios, porque pueden ser posibles focos de interacciones y de estados negativos en la salud de nuestros pacientes. También el familiar o el cuidador, cuando el paciente no esté o no tenga un nivel cognitivo adecuado. Evidentemente, la historia clínica, y más aún si el paciente es un paciente crónico que ya ha visitado la S, debe tener una historia clínica, se debe revisar el listado de medicamentos que anteriormente se han formulado y las diferentes remisiones o fórmulas médicas que el paciente traiga de otros centros hospitalarios.
¿Qué contiene el listado de conciliación medicamentosa? Como dijimos, medicamentos prescritos, pero no solo los de administración oral. Se debe tener en cuenta también gotas oftálmicas, nasales, óticas, inyecciones subcutáneas como la insulina, cremas o ungüentos que el paciente pueda estar utilizando deben estar en ese listado de conciliación medicamentosa. Los medicamentos de venta libre, los que toma por cuenta propia, estos se deben tener en cuenta para el listado. Productos naturales, recuerden que medicamentos como la warfarina tienen varias interacciones con productos naturales como el ginkgo biloba que se vende, pues que se da de venta libre y que pueden tener efectos negativos en la salud de los usuarios. Los suplementos dietarios, lo mismo, la warfarina, si es un suplemento alto o rico en contenido de vitamina K, puede generar una interacción medicamentosa con dicho medicamento y generar problemas de salud. Además, como ya lo habíamos explicado, alergias a medicamentos, alimentos o medio ambiente. ¿Dónde se realiza la conciliación de medicamentos? El procedimiento inicia al ingreso del paciente a nuestros servicios, sea en urgencias, sea en consulta externa, en servicios odontológicos o cuando el paciente es trasladado de un centro de salud al otro. Si pasa de San Vicente al Civil o del Civil a La Rosa, se debe hacer conciliación de la anterior atención en salud, es decir, de la anterior atención que hubo en el centro hospitalario que se haya remitido. Y se realiza el egreso cuando se le explica al paciente cuál fue su tratamiento y qué cambio sufrió aquella lista que él traía de medicamentos habituales. ¿Quién realiza la conciliación? Es un proceso multidisciplinario. Sin embargo, la responsabilidad de la formulación y evaluación de los medicamentos, si se modifican, si continúan o se suspenden, recae en el médico, quien es el encargado de formular dichos medicamentos, al igual el odontólogo. Sin embargo, tienen como apoyo a los profesionales de enfermería, a auxiliares, químicos farmacéuticos y regentes de farmacia de la S. Y me dirán por qué el servicio farmacéutico está allí. Pues en caso tal de no tener el medicamento disponible en nuestros servicios farmacéuticos, será el regente de farmacia o nuestro servicio farmacéutico el custodio de los medicamentos que el paciente traiga desde su casa y el auxiliar de enfermería será quien suministre dichos medicamentos realizando un inventario para que cuando el paciente salga de nuestra atención en salud se lleve los medicamentos que no fueron suministrados o las dosis no suministradas. También debe realizar o debe estar empoderado del proceso de conciliación medicamentosa el paciente, sus familiares y sus cuidadores que deben conocer esas listas de medicamentos habituales, deben tener la información de dichos medicamentos para evitar problemas relacionados con estos. ¿Cuáles son las etapas de conciliación medicamentosa? Primero, como ya lo dijimos, se verifica por parte del médico los medicamentos o la medicación activa del paciente. ¿Qué medicamentos anteriores a nuestra atención en salud se está administrando el paciente? Esta información se debe registrar en la historia clínica, ya que dijimos que es un proceso formal, y se debe evaluar si estos medicamentos continúan, se suspenden o se modifican de acuerdo al estado de salud actual del paciente. Finalmente se realiza la fórmula médica teniendo en cuenta aquellos cambios que se realizaron y se debe escribir por qué se realizaron esos cambios.
la información suministrada al paciente es muy importante para evitar errores de medicación, que el paciente no se le haya informado que el medicamento se iba a suministrar en nuestros centros de salud y lo esté suministrando él también y haya una duplicidad, o que al contrario él esté convencido que nosotros estamos administrando el medicamento y él no lo administre. El servicio farmacéutico realiza una auditoría para evitar errores de conciliación. ¿Cuáles son esos errores de conciliación o por qué se dan los errores de conciliación? Primero, por enfermedades concomitantes y polimedicación, pacientes que tienen muchos medicamentos que no saben cuáles son ni para qué sirven. Faltas de registros únicos de salud. Yo no puedo saber qué medicamentos fueron formulados en un hospital diferente o a la S. Pasto Salud. Adaptación a las guías de manejo institucional. Si no nos adaptamos a esas guías, no va a haber una estandarización y por tanto la formulación va a variar de un médico a otro. Pacientes que no conocen sus medicamentos habituales y la situación del paciente al ingreso hospitalario. ¿Cuáles son entonces los errores de conciliación medicamentosa más frecuentes? Cambios de medicación, interrupción del tratamiento, cambios de dosis, duración insuficiente del tratamiento instaurado, mantener un tratamiento no requerido para la situación del paciente. Es importante, como error está la duplicidad de medicamentos. Cuando el paciente toma 2 medicamentos para la misma patología o 2 veces el mismo medicamento porque uno es con nombre comercial y el otro es con nombre de principio activo DCI. Las interacciones medicamentosas o medicamento-alimento o medicamento-producto natural o con suplementos dietarios. La omisión de medicamentos porque no se le formuló al paciente en nuestra atención en salud el medicamento adecuado. Y las diferencias en dosis, vía o frecuencia. La conciliación medicamentosa se debe realizar entonces cada que el paciente ingresa, sea por consulta externa, médica u odontológica, o en el servicio de urgencias médica u odontológica, en hospitalización, cuando el paciente es trasladado de un servicio a otro o de un centro de salud a otro, sea en nuestra misma red o en diferentes redes de la S, y cuando se realiza el egreso hospitalario, educando al paciente sobre su nueva farmacoterapia. Agradezco a todos su atención. Cualquier duda en el servicio farmacéutico nos encontramos dispuestos a subsanarla y esperamos que este proceso de conciliación se pueda realizar con el fin de evitar errores de medicación y problemas relacionados con medicamentos. Vale la pena informarles que cualquier PRM, problema relacionado con medicamentos, se debe reportar al programa de farmacovigilancia de la institución para hacer su respectivo análisis y sus acciones, tanto correctivas como de mejoramiento. Muchas gracias.